La sala de audiencias número 6 del Tribunal de Olma estaba casi vacía cuando lo trajeron. Era temprano, pero la mañana parecía agotada ya. Los pasos del custodio resonaban en el mármol como si arrastraran el pasado con cada pisada. El acusado entró esposado, con los hombros caídos, el rostro cubierto por una barba irregular y una mirada hueca que no se molestaba en buscar empatía. Vestía un abrigo roto, demasiado grande para su delgado cuerpo, y unos zapatos sin suela real. Caminaba lento, como si sus pies no tocaran el suelo sino el recuerdo de todo lo que había perdido. Su nombre fue leído con voz metálica por el secretario. Aarón Ledezma, 75 años. Sin residencia fija. Causa: allanamiento simple con agravante por reincidencia. La jueza, Erika Mendívil, no levantó la cabeza de inmediato. Tenía el expediente desde el día anterior, marcado con un sello rojo como proceso irrelevante. Pero algo en la fecha de nacimiento le había llamado la atención. El año. El lugar. Su mirada subió con cautela. Allí estaba. El hombre de la foto que colgaba en blanco y negro en la casa de su abuelo. La misma nariz, la misma cicatriz en la ceja izquierda. El mismo nombre que ella había escuchado durante toda su niñez, en anécdotas que sonaban más a leyenda que a verdad. Aarón Ledezma, repitió en voz baja, apenas audible. Su abuelo, fallecido hace más de 20 años, solía contar la historia de un joven soldado que le salvó la vida durante una emboscada en las montañas del sur. Decía que si aún respiraba, era gracias a él. Nunca supieron más de Aarón, nunca apareció en homenajes, ni en archivos públicos, ni siquiera en listas de veteranos. Hasta ahora. Erika sintió un nudo en la garganta. Frente a ella, el hombre encorvado era apenas una sombra del héroe del que su abuelo hablaba. Y sin embargo, sus ojos eran los mismos, firmes, aunque vencidos por la rutina del abandono. El fiscal comenzó su exposición, con tono automático, como quien lee la receta de una medicina que no espera que funcione. El acusado fue encontrado en la trastienda de una panadería, envuelto en bolsas plásticas, entre cajas vacías de harina. No causó daños materiales. No hubo robo. Alegó que solo buscaba un lugar donde no doliera el frío. Nadie rió. Nadie comentó. Era un caso más. Excepto para Erika. Ella bajó lentamente la pluma. El protocolo decía que debía mantenerse imparcial. Pero su memoria no cooperaba. En su mente resonaba la voz de su abuelo. Si ves a Ledezma algún día, agradécele. Yo nunca pude. En ese instante, el juicio se volvió otra cosa. Ya no era una formalidad, ni una estadística más en el archivo. Era una deuda. Una herida abierta por el tiempo. Un puente entre el olvido y la justicia. Y ella, Erika Mendívil, no pensaba dejar que se cerrara sin respuesta. La jueza Erika Mendívil se mantuvo en silencio más tiempo del habitual. Mientras el fiscal ajustaba su carpeta y los asistentes del tribunal revisaban la pantalla con desgano, ella observaba al hombre del banquillo con ojos entrecerrados, como si su sola presencia rompiera las leyes de la lógica y la memoria. Elías Matamoros ya no existía. Ni tampoco Julián, ni Julio. Este era Aarón Ledezma, y cada arruga en su rostro parecía una página arrugada de un libro que nadie leyó. Erika pidió un receso de 10 minutos, lo cual no era habitual en audiencias tan breves. Se dirigió a su despacho sin explicar el motivo. Cerró la puerta con suavidad, tomó su celular y marcó un número que no había marcado en años. Tío, soy Erika. Necesito preguntarte algo. ¿Tú recuerdas al soldado que salvó al abuelo en la guerra? ¿Cómo se llamaba? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego una respuesta. ¿Aarón? ¿Aarón Ledezma? ¿De dónde salió ese nombre ahora? La jueza se llevó una mano a la frente. El escalofrío que recorrió su espalda era más que emocional. Era histórico. Está aquí. En mi sala. Como acusado. La voz de su tío se quebró. No puede ser. Ese hombre desapareció hace más de 40 años. Dijeron que murió en la retirada. El abuelo lo buscó durante años. Pero nadie supo nada. Erika colgó sin agregar más palabras. Regresó a la sala y cuando retomó su asiento, sus manos estaban firmes, pero sus ojos hablaban de otra cosa. Llamó al oficial de sala y le hizo una solicitud escrita. Contacten al doctor Mauro Estevez, defensor público. Requiero su presencia inmediata para asumir la defensa del acusado. El fiscal protestó.
Su señoría, esto es altamente irregular. Y sin embargo, legal, respondió ella con la precisión de una cuchilla afilada. A las 9:46 de la mañana, Mauro Estevez entró a la sala con un paso rápido y una expresión de incomodidad. Era un abogado competente, pero no solía asumir casos sin aviso previo. Sin embargo, confiaba en el criterio de la jueza Mendívil. Era conocida por no actuar sin un propósito profundo. Doctor Estevez, dijo ella, tiene ahora bajo su representación al ciudadano Aarón Ledezma. Tiene acceso total a su expediente. El abogado se giró hacia el acusado. El primer vistazo le bastó. No era un hombre peligroso. Era un hombre roto. Durante el resto de la mañana, Mauro leyó el expediente, entrevistó brevemente a Aarón en una sala lateral y volvió con los ojos abiertos como quien acaba de encontrar un libro perdido en una biblioteca en ruinas. Su señoría, dijo durante la audiencia reanudada, la acusación contra mi representado no puede sostenerse si tomamos en cuenta el principio de humanidad. No hay invasión con intención delictiva. Hay un acto de pura supervivencia. La justicia no puede ser insensible al contexto. El fiscal resopló. ¿Y el hecho de que no es la primera vez que lo hace? ¿Y cuántas veces se ha intentado ayudarlo? Respondió Mauro. ¿Cuántas veces se ha hecho visible este hombre en el sistema, fuera del banquillo de acusados? Erika lo escuchaba en silencio. La balanza de su interior se inclinaba, no por simpatía, sino por memoria. Por la imagen de su abuelo limpiando la foto en blanco y negro todos los años en el aniversario de la batalla perdida, y del hombre que lo sacó con vida. La audiencia cerró momentáneamente con una decisión inusual. El tribunal debía investigar si existían antecedentes militares no registrados de Aarón Ledezma. Mauro, por su parte, no esperó. Esa misma tarde, comenzó a excavar en archivos olvidados, registros rotos, documentos mal escaneados en bases de datos que nadie había actualizado desde la década de los 90. No buscaba solo pruebas. Buscaba sentido. Esa noche, mientras el frío volvía a morder las esquinas del juzgado vacío, Aarón dormía en la celda con la cabeza recostada contra la pared, murmurando nombres. Méndez, Lugo, Félix, Genaro, Yareti. Nombres de compañeros. Nombres de fantasmas. Y entre ellos, un susurro más tenue. Capitán Eladio Mendívil, me juró que si salíamos, nos encontraríamos otra vez. Erika, sentada en su despacho sin poder irse, sintió un estremecimiento. Su abuelo. Su historia. Su deuda. Todo se acababa de reactivar. El abogado Mauro Estevez no era hombre de sentimentalismos, pero esa noche no pudo evitar que algo se quebrara dentro de él. Tras horas de revisar documentos amarillentos, ficheros digitales incompletos y microfilms olvidados, logró encontrar lo que podría haber sido una pieza clave, si alguien la hubiese querido mirar antes. Un informe militar de 1985, sellado por la Comandancia Regional de Sierra Nublada, mencionaba una operación llamada Corte Final. En él, figuraba una escueta línea. El suboficial Ledezma aseguró la retirada del pelotón Lima 3. Se reporta que rechazó evacuación bajo fuego enemigo para permitir el rescate de los heridos. Su estado posterior es desconocido. Eso era todo. Una línea. Un acto de heroísmo reducido a un párrafo sin eco. Pero para Mauro, esa línea era dinamita. Imprimió todo lo que pudo, cruzó referencias con otros archivos. En uno de ellos, encontró una fotografía antigua. Un grupo de soldados con los uniformes sucios, rodeados de vegetación densa. En el margen inferior, con letra a máquina, se leía: Pelotón Lima 3, última misión, 1985. Uno de los hombres, al fondo, tenía una cicatriz sobre la ceja izquierda. Era él, Aarón Ledezma, 30 años más joven. Mauro regresó al centro de detención al amanecer. En la sala de visitas pidió estar a solas. Cuando Aarón entró, lo notó más encorvado que el día anterior. Su voz era casi un susurro cuando saludó. No esperaba verlo tan temprano, abogado. Mauro colocó la fotografía sobre la mesa sin decir palabra. Aarón la miró. Parpadeó lento. Luego, como si algo se derrumbara en su interior, murmuró. Ese día llovía, pero no desde el cielo. Llovía del suelo. De las raíces. De la tierra misma. ¿Usted estaba allí?, preguntó Mauro. El anciano asintió. Su mano temblorosa rozó la imagen. Yo los cubrí, a Lugo,
a Mena, al cabo Triviño, hasta el capitán Mendívil. A todos los saqué. Pero no salí. ¿Por qué no? Porque alguien tenía que quedarse. Porque había cosas que aún no podía dejar atrás. Aarón se inclinó hacia adelante. Por un momento, pareció tener la voz de un joven otra vez. ¿Usted sabe lo que es prometerle a alguien que regresará y no saber si podrá cumplirlo? Mauro tragó saliva. No respondió. Pero supo que esa pregunta no buscaba respuesta. Durante las siguientes 48 horas, Mauro movió cielo y tierra. Llamó a contactos en el Ministerio de Defensa, habló con periodistas que alguna vez cubrieron conflictos, visitó veteranos en hospitales militares. Uno de ellos, un coronel retirado de nombre Castaño, lo escuchó atentamente. «¿Aarón Ledezma, dice?», preguntó el coronel. Dios, ese nombre era leyenda. Pero dijeron que había muerto. Que no lograron sacarlo. ¿Y por qué no figura en los registros de veteranos? Eso no es raro. En esa época, hubo errores, omisiones, casos que se perdieron. Algunos soldados simplemente desaparecieron de la documentación oficial. ¿Y su condecoración? Nunca llegó a trámite. Hubo un cambio de comandante esa semana. El expediente debió quedar enterrado en un cajón. Mauro regresó al tribunal con una carpeta llena. Se la entregó directamente a la jueza Mendívil. Ella no necesitó leerla toda. Solo vio el nombre completo, el sello de la base militar, la fotografía impresa. Y algo en su interior se partió. Porque ahí estaba. El hombre que salvó a su abuelo. El hombre al que habían dejado morir en vida. Esa misma tarde, Erika firmó la orden. El proceso sería suspendido temporalmente mientras se evaluaban los antecedentes históricos y humanos del caso. Aarón sería trasladado a un albergue asistido, con vigilancia médica, mientras continuara el análisis de su situación legal y militar. Elías Matamoros ya no existía. Julián nunca estuvo aquí. Este era Aarón Ledezma. Y por primera vez en 4 décadas, alguien estaba diciendo su nombre en voz alta sin miedo a que se perdiera entre las paredes. En los pasillos del tribunal de Olma, el rumor creció como una corriente subterránea que de pronto encontró la superficie. El nombre de Aarón Ledezma ya no era solo un expediente olvidado. Era una grieta en el mármol de la indiferencia, una historia que comenzaba a colarse entre puertas que jamás se habían abierto para nadie como él. El Ministerio de Defensa, tras la intervención de la jueza Erika Mendívil y el abogado Mauro Estevez, aceptó revisar el archivo desclasificado de la Operación Corte Final. Lo que encontraron fue, al mismo tiempo, revelador y vergonzoso. Un soldado cuya vida fue sacrificada por la burocracia y el olvido. Las pruebas de su intervención heroica estaban ahí, cubiertas de polvo, pero intactas. El general retirado Fermín Castaño fue convocado como testigo especial. Al ingresar a la sala, vistiendo su uniforme ceremonial, no miró a la jueza ni al fiscal. Fue directamente hacia Aarón, que estaba sentado al borde de la banca, con la espalda encorvada pero los ojos abiertos. Hace casi 40 años, dijo Castaño, dirigiéndose al tribunal, este hombre me arrastró más de 100 metros bajo fuego enemigo. Yo estaba desangrándome. Él no dudó. Ni una sola vez. Su acto me salvó la vida. Y sin embargo, nunca escuché su nombre después. El silencio en la sala fue absoluto. Ni el fiscal se atrevía a replicar. No lo encontramos al finalizar la misión. Su nombre quedó en los informes, pero sin rostro, sin cuerpo, sin destino. Creímos que había muerto. Y mientras nosotros volvíamos a casa, él volvía a la calle, al olvido. Mauro Estevez leyó en voz alta parte del informe oficial reactivado. El suboficial Ledezma permaneció voluntariamente en posición defensiva para permitir la evacuación de 3 soldados heridos. Su permanencia evitó la pérdida total del pelotón y aseguró el repliegue de los sobrevivientes. Herido en una pierna, rechazó evacuación inmediata. Las palabras resonaban con un peso sagrado. Las miradas de los presentes se desviaban hacia Aarón como si vieran, por primera vez, al verdadero hombre detrás del abrigo raído. ¿Por qué no lo dijiste nunca?, preguntó Erika desde el estrado, esta vez con voz humana, no jurídica. Aarón levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero no de emoción. Eran viejas, secas, acumuladas por años. Porque me creí muerto. Porque nadie me buscó. Porque un día desperté en una camilla, sin identificación, y la guerra ya había seguido sin mí. Entonces solo caminé.
¿Y por qué ahora aceptaste el juicio? Preguntó Mauro. Porque ya no tenía a dónde ir. Y quizá era tiempo de que alguien me viera. El fiscal, hasta entonces altivo, se puso de pie. Pero no para hablar. Solo enderezó la postura, se quedó en silencio y asintió. A veces, las palabras sobran incluso para quienes viven de ellas. Erika se levantó. Ya no como jueza. Como nieta. Como deuda viviente de un legado. Se archivan todos los cargos. Y se solicita formalmente al Estado el inicio del proceso de restitución integral para el suboficial Aarón Ledezma. Pensión, atención médica y condecoración correspondiente. El eco de esas palabras no necesitó aplausos. Solo respeto. Al salir de la sala, Aarón no dijo nada. Pero algo en su andar había cambiado. Ya no se arrastraba. Ya no parecía un hombre sin nombre. Era, nuevamente, alguien. La ceremonia no fue anunciada en medios. No hubo banderas, ni fanfarrias, ni discursos oficiales transmitidos por televisión. Y sin embargo, aquella sala de audiencias, antes un lugar de trámite burocrático, se vistió de otra energía ese día. Aarón Ledezma llegó acompañado por Mauro Estevez y un oficial del Ejército Nacional. Ya no vestía harapos. Su traje gris, sencillo pero limpio, colgaba con torpeza de sus hombros huesudos. Su barba estaba recortada, el cabello peinado hacia atrás. No era otro hombre. Era el mismo, solo que ahora visible. Erika Mendívil no se sentó en el estrado como jueza. Se quedó de pie junto a una mesa central donde aguardaba una pequeña caja de terciopelo azul. Por actos comprobados de valor, conducta de alto riesgo personal y compromiso con la vida de sus compañeros de unidad, leyó un capitán con voz solemne. Se concede al suboficial retirado Aarón Nazario Ledezma la Orden Nacional de Mérito al Valor. El salón entero guardó silencio mientras se abría la caja. En su interior, una medalla dorada brillaba bajo las luces. Pero Aarón no extendió la mano. Dio un paso atrás. No puedo aceptar eso, murmuró. Mauro dio un paso hacia él. Si puedes. No salvé a todos, susurró Aarón. El cabo Yaretzi no volvió. El sargento Peralta sangró hasta morir en mis brazos. No merezco esto. Es una medalla manchada de lo que no logré. Erika se le acercó. Ya no como autoridad, sino como nieta de uno de los hombres que vivieron gracias a él. Mi abuelo regresó a casa por ti. Tuviste las manos para sostenerlo y el coraje para quedarte atrás. Él te buscó por años. Murió sin poder agradecerte. Yo no pienso morir con la misma deuda. Aarón cerró los ojos. La medalla seguía ahí. No se había movido. Pero ya no le parecía una ofensa. Con dedos lentos, casi temblorosos, la tomó y la sostuvo como si cargara una pluma. Mauro lo ayudó a colocársela sobre el pecho. Aarón se quedó en silencio unos segundos. Luego, murmuró. Durante 40 años no supe si aún existía. Gracias por devolverme la certeza. Uno a uno, los presentes se pusieron de pie. El fiscal, los asistentes, los soldados, incluso los 2 guardias del tribunal. No lo hicieron por protocolo. Lo hicieron por respeto. En los días siguientes, la noticia corrió en redes sociales. Algunos medios independientes se interesaron por la historia. Las imágenes de la entrega de la medalla se viralizaron sin necesidad de titulares sensacionalistas. No era un escándalo. Era una redención. Aarón fue trasladado a un apartamento asistido, en un barrio tranquilo a las afueras de Olma. No era lujoso, pero tenía una estufa que funcionaba, agua caliente, un colchón firme y una pequeña biblioteca con estanterías vacías, que él llenó con hojas sueltas donde escribía fragmentos del pasado que no quería olvidar de nuevo. Las trabajadoras sociales que lo visitaban decían que nunca pedía nada. Solo café. Y silencio. En una de las visitas, Erika le llevó una carpeta. Son las cartas de mi abuelo. Nunca supe que las guardaba. En casi todas te menciona. Aarón las tocó con las yemas de los dedos. Reconoció la caligrafía. Algunas frases. Algunas historias. Sonrió con dolor. Pensé que había desaparecido, pero ahora veo que estaba escrito en otro lugar. Afuera, un niño con uniforme escolar pasó corriendo. Se detuvo frente al balcón y saludó con la mano sin saber a quién. Aarón levantó la mano y devolvió el gesto. Su sonrisa era pequeña, discreta, pero verdadera. En ese instante, el pasado dejó de ser una condena. Y se convirtió en testigo.
Aquel apartamento no tenía lujos, pero Aarón Ledezma jamás había necesitado muchos. Su vida ahora se medía en gestos pequeños. El vapor del café subiendo por la taza, el sonido del viento filtrándose entre las hojas, las cartas que leía por las noches como si fueran oraciones rescatadas de la guerra. Había aprendido a convivir con la memoria, no como una carga, sino como un mapa. Cada nombre que murmuraba era una brújula hacia el hombre que solía ser. Una tarde, mientras barría el pasillo de entrada con movimientos pausados, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrió la puerta sin apuro. Allí estaba el abogado Mauro Estevez, con un gesto amable y una caja en la mano. ¿Puedo pasar? Siempre, dijo Aarón, dando un paso atrás. Mauro colocó la caja sobre la mesa. La abrió con cuidado. Dentro había una réplica enmarcada de la medalla que le habían entregado, y debajo, un pequeño cuaderno de notas, encuadernado en cuero. Alguien en el tribunal pensó que te gustaría tener esto. Son los testimonios completos de los soldados que sobrevivieron gracias a ti. Se grabaron después de la audiencia. Aarón no respondió enseguida. Se sentó con lentitud. Abrió el cuaderno como si desenterrara algo sagrado. Comenzó a leer. Cuando creí que moriría desangrado, sentí que alguien me arrastraba. Luego oí su voz. Me dijo que ya casi salíamos. Nunca vi su rostro con claridad, hasta hoy. Teniente retirado Mena Ríos. En medio del humo, me cubrió con su cuerpo. Dijo que no me moviera. Aguantó el fuego, las explosiones, y no huyó. Nunca supe su nombre. Ahora lo sé. Cabo G. Peralta. Él era el último en irse. Siempre el último. Siempre el que miraba atrás. Sargento Triviño. Las palabras eran clavos y caricias. Aarón las leyó todas. Luego cerró el cuaderno y lo apoyó sobre el corazón. Ahora sé que fui visto, murmuró. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo el vapor del café llenaba la habitación con un olor sereno, acogedor. Mauro, de pie junto a la ventana, observaba la calle. Los sonidos de la vida urbana eran suaves allí. Un vendedor de fruta, el chirrido de una bicicleta, la risa breve de un niño. ¿Te has arrepentido de quedarte aquel día?, preguntó Mauro finalmente. Aarón negó con la cabeza. No me arrepiento de quedarme. Me arrepiento de no volver. Pero volviste. ¿Tú crees? Yo lo sé, respondió Mauro. Regresaste cuando te nombramos. Cuando el país volvió a decir Ledezma sin leerlo como un expediente. Volviste cuando alguien te recordó como persona. No como caso. Ese día, Aarón caminó hasta la estación de metro más cercana. Hacía más de 20 años que no usaba transporte público. Pagó el pasaje, se sentó en el vagón y miró el reflejo de su rostro en la ventana. Por primera vez, no vio a un espectro, sino a un hombre que había cruzado la guerra, la calle y el olvido, y aún estaba allí. Cuando volvió a casa, escribió en su libreta. Hoy estuve en movimiento. No como huida. No como rutina. Estuve en el mundo. Respiré como ciudadano. Y sonreí sin pedir permiso. Esa noche, durmió sin sobresaltos. Pasaron semanas. Luego meses. Aarón se convirtió en una presencia discreta pero firme en la comunidad. A veces daba charlas en escuelas sobre lo que significa servir, resistir y volver. Nunca hablaba de sí mismo como héroe. Solo como sobreviviente. Una mañana de domingo, Erika Mendívil pasó a visitarlo sin toga, sin expediente, sin formalidades. Llevaba un regalo envuelto en papel de estraza. Es de mi abuelo. Bueno, era suyo. Yo solo lo encontré. Aarón abrió el paquete. Era una fotografía enmarcada. La original. El pelotón Lima 3. Él al fondo, sonriendo ladeado, como si supiera algo que los demás aún no. La jueza se sentó frente a él, tomó una taza de café y le dijo: ¿Te molesta que siga viniendo? No. Me recuerda que aún pertenezco a este lugar. Y ese lugar, que antes fue un rincón bajo la escalera de una panadería, ahora era un refugio donde el silencio no era castigo, sino paz.